Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 del Salón 208 de los días miércoles y jueves. Mi nombre es Natalie Sofía Pereda Barquero. Yo soy María Fernanda López Rivera. Hola, mi nombre es Sebastián Morales Hernández. Mi nombre es Paula Marina Jula. Carlos Galindo Rodríguez. Mi nombre es Cristina Lourdes Muriel Mauricio. Mi nombre es Jorge Saúl Chutaoshi. ¿Cuál es el principal contaminante en el hogar y por qué? El principal contaminante en el hogar es la lavalosa, ya que con su uso la mayoría de las veces presentan síntomas como dolor de cabeza, tos seca e irritación en boca, nariz y ojo. Pregunta 2. Se elabora la gráfica respectiva. Gráfica número 1. Síguenos sus síntomas en los últimos 6 meses en ambiente en spray en su hogar. Facultad de Ciencias Médicas, primer año 2020. Información del Salón 305. Gráfica. Dolor de cabeza, 10 sí, 1 no. Tos seca, 6 sí, 1 no. Irritación en boca, nariz y ojo, 8 sí, 4 no. Dolor de cabeza y tos seca, 1 sí, 1 no. Dolor de cabeza y irritación, 7 sí, 3 no. Fuente, bases de datos. Pregunta 3. Interpreta la información presentada. De la información que podemos de la gráfica, podemos afirmar que hay 10 estudiantes con dolor de cabeza y 1 no. Respecto a tos seca, hay 6 estudiantes que tienen estos síntomas y 1 no. En irritación, boca, nariz y ojos, hay 8 estudiantes que presentan estos síntomas y 4 no. Con dolor de cabeza y tos seca, hay 1 estudiante que tiene estos síntomas y 1 no. En dolor de cabeza y irritación, hay 7 estudiantes que tienen estos síntomas y hay 3 estudiantes que no presentan estos síntomas. Elabora la tabla de asociación y presentarla. Cuadro número 1. Este es el cuadro de asociación. Pregunta 4. Un ejemplo interpreta la proporción. Vamos a la proporción de dolor de cabeza. Dolor de cabeza son 10 dividido el total de sí, que es igual a 0.32. Interpretación. De los estudiantes que presentan síntomas o signos, el 0.32 presentan solo dolor de cabeza. A continuación, un ejemplo de interpretación de porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de los estudiantes que no utilizan ambientales en spray en su hogar? Dividiremos 10 dividido 42 por 100, que nos da un total de 23.81%. Interpretación. El 23.81% del total de estudiantes no utilizan ambientales spray en su hogar. Seguidamente, un ejemplo de interpretación de una razón. Razón: estudiantes que no utilizan ambientales en spray en su hogar. A. Estudiantes que sí utilizan ambientales en spray en su hogar. Utilizando una base K igual a 10. Razón es igual a 10 dividido 32 por 10, que nos da un total de 3.125, el cual aproximaremos a 3. Interpretación. Por cada 10 estudiantes que sí utilizan ambientales en spray en su hogar, hay 3 estudiantes que no utilizan ambientales en spray en su hogar. Problema número 2. De la base de datos proporcionada, seleccione la variable número de veces a la semana que utiliza la balosa. Dejando constancia de todos los cálculos efectuados, realice lo siguiente. Aplicando la regla de Sturz, construya los intervalos de clase. Primero, se calcula el rango 19 menos 1 igual a 18. Segundo, calcularemos el número de clases. 1 más 3.322 por logaritmo de 42 igual a 6. Siguiente, intervalo. Es igual a R dividido K. Intervalo, 18 dividido 6 y nos da un total de 3. Bueno, vamos con el inciso número 8 del programa número 2. Este nos pide que realicemos la presentación tabular de la variable y complete las columnas a utilizar. Bueno, esta es nuestra tabla. ¿Qué variable utilizamos? El número de veces a la semana que utiliza la balosa. Estas son nuestras clases, estos son nuestros límites reales. La F representa la frecuencia, el FA representa la frecuencia acumulada, MC representa la marca de clase y luego tenemos 3 columnas extra con datos y fórmulas que nos van a servir para encontrar medidas más adelante. Bueno, el inciso número 9 nos pide que calculemos e interpretemos la medida de tendencia central que es afectada por los valores extremos. ¿Cuál es esta medida? La media o el promedio, también se le puede decir así. Bueno, entonces estos fueron nuestros cálculos y esta es la tabla. Pueden ver de dónde sacamos los números y al realizar la operación 303 dividido 42 nos da un resultado de 7.2, el cual lo podemos interpretar diciendo que los estudiantes utilizan la balosa a la semana con un promedio de 7.2 veces. El inciso número 10 nos pide que calculemos e interpretemos la medida que divide en dos partes iguales a la distribución. ¿Cuál es esta medida? La mediana. Entonces, esta es la fórmula de mediana, estos fueron nuestros cálculos y esta es nuestra tabla. Entonces, lo único que nosotros hicimos fue sustituir los números que nos piden en la fórmula y al realizar la operación nos da un resultado de 7.4, el cual lo podemos interpretar diciendo que los estudiantes utilizan la balosa en un número menor o igual a 7.4 veces por semana. Gracias. Resolver el inciso 11 que dice el valor que más se repite. Entonces nos vamos a nuestra tabla y en la frecuencia absoluta buscamos cuál es el valor más alto y tenemos que es 20. Entonces lo marcamos para así poder usar esa fila de referencia. Entonces en nuestra fórmula pide el límite real inferior y tenemos que es 6.5. Luego tenemos delta 1 que sabemos que es
la frecuencia menos la frecuencia anterior, entonces sería 15. Volvemos a repetir, delta 1 más delta 2, que sería la frecuencia menos la frecuencia siguiente. Esto nos da 17 por el intervalo, que el intervalo era de 3. Y esto nos da como resultado 7.9. Entonces podemos decir que el valor que más se repite respecto al número de veces a la semana que se utiliza la balosa es de 7.9 veces. Y el inciso 12 nos pide la variabilidad de los datos en unidades originales, del cual primero tenemos que sacar la varianza, que es la sumatoria de la marca de clase menos la media, todo esto al cuadrado por la frecuencia. Y como nos damos cuenta, en nuestra columna ya tenemos esos datos y aquí está nuestra sumatoria, que sería 702.9. Dividido esto dentro de n-1, n es nuestro número de datos, que es 42 menos 1 porque es una muestra. Y esto nos da como resultado 17.14, lo cual tenemos que sacarle en unidades originales, es decir, tenemos que sacar la raíz de esto. Y esto nos da entonces 4.14, de lo cual lo podemos interpretar como que la variabilidad de los datos en unidades originales que presentan el número de veces a la semana que los estudiantes del salón 305 utilizan en la balosa es de 4.14 veces. Y el inciso 13 nos pide la variabilidad relativa, es decir, el coeficiente de variación, del cual su fórmula es la desviación estándar dividido la media por 100. Entonces tenemos que, estos datos ya los teníamos, así que solo los apuntamos. La desviación estándar era de 4.14 y la media era de 7.21. Esto dividido y multiplicado por 100 nos da un resultado de 57.43%, de lo cual podemos interpretar que la variabilidad relativa que presentan el número de veces a la semana que los estudiantes del Salón 305 utilizan en la balosa es de 57.43%. El problema número 14 nos pide calcular el percentil número 40. Utilizamos la fórmula para calcular el percentil número 40. Posteriormente sustituimos los datos, realizamos el cálculo y nuestro resultado será 6.77. Nuestra interpretación es que el 40% de los estudiantes del Salón 305 utiliza la balosa menos de 6.77 veces a la semana. El inciso número 15 nos pide realizar un histograma de los datos establecidos. Nuestra interpretación de esta gráfica de histograma es que muestra que 20 estudiantes del Salón 305 utilizan la balosa 6.5 veces a la semana. Inciso número 16. ¿Qué efecto puede producir su uso prolongado en la salud? Como vemos en la gráfica número 1 del problema número 1, este frecuentemente causa irritación y dolor de cabeza. Esto debido al uso de químicos que utiliza la balosa. Se debe realizar predicciones de estrés a partir del valor de afrontamiento de los sujetos. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente es afrontamiento debido a que el estrés depende de esta. Colocamos la respuesta. Inciso 18. Utilizando el programa de Excel obtenga la ecuación de mínimos cuadrados. Aquí ya tenemos la tabla. Ya tenemos nuestra gráfica de dispersión lineal. Colocamos en el eje Y estrés y en el eje X afrontamiento. Colocamos nuestra línea de tendencia, que sería esta. En el inciso 19 dice, indica el valor de la pendiente. Y aquí ya tendremos el valor de la pendiente, que sería menos 0.76. Y también nos pedía la ecuación de mínimos cuadrados, que también está aquí. Y ahí estarían los ejercicios 17, 18 y 19. Gracias. Bueno, siguiendo con el inciso 20, nos pregunta si el afrontamiento es de 88, ¿cuál es el valor de estrés? Para encontrar este valor es requerido sacar el valor de A con esta fórmula. Aquí podemos ver su sustitución de datos y nos da un total de 75.42. A continuación usamos esta fórmula con el valor de B que nos dio en el inciso 19, X el 88 y A el valor que obtuvimos recién, dándonos un total de 8.24. Y con una interpretación para un mecanismo de enfrentamiento de 88 se espera que tenga un nivel de estrés de 8.24. En el inciso 21 nos pregunta cómo se interpreta la correlación. Aquí utilizamos esta fórmula, vemos aquí la sustitución de datos y nos da un total de menos 0.84. Y su interpretación sería, el coeficiente de correlación señala que la correlación existente es alta negativa entre variables. Bueno, aquí podemos ver un diagrama de dispersión en la cual se ve claramente que es alta negativa con su respectiva ecuación de la pendiente. En el inciso 22 nos pide que busquemos en los medios de comunicación nacional una gráfica que demuestre el avance del COVID-19 en Guatemala. Bueno, aquí está la fuente. Esta gráfica va desde el 14 de marzo hasta el 22 de mayo, mostrando la totalidad de casos en rojo, casos activos o nuevos en amarillo, fallecidos en negros y recuperados en verde. Por último, nos pregunta, ¿cómo
ha apoyado la estadística en el manejo de dicha emergencia sanitaria? Bueno, pues la estadística normalmente es una herramienta primordial para tratar cualquier circunstancia relacionada con el ámbito médico. Sin embargo, últimamente con todo este tema de la pandemia, ha dado a conocer más que nunca su gran importancia, ya que con ella se puede llevar un control exacto y eficaz día tras día, proporcionando información de gran utilidad, hacer comparaciones y en base a ella poder inferir y tomar medidas de prevención.